Número 10. La mamá enfadada de Alabama. En el pequeño pueblo de Center Point, Alabama, una madre enojada golpeó a un niño de 11 años. La madre es Nanette Waldrop, de 37 años. Según la policía local de Alabama, golpeó al niño porque supuestamente había estado acosando a su hijo en el autobús escolar por las mañanas. El departamento del sheriff del condado de Jefferson dijo que un martes por la mañana en septiembre de 2021, Nanette abordó el autobús escolar lleno de niños. La mujer adulta luego seleccionó al niño de la escuela primaria que creía que había estado molestando a su propio hijo. Y en un video impactante que apareció en todas las redes sociales, fue atrapada con las manos en la masa golpeando al bravucón de su hijo. El superintendente Walter Gonsoulin calificó el incidente de inaceptable y dijo a la prensa que nunca se tolerará este tipo de comportamiento. También calificó el incidente de perturbador y dijo que en ningún momento es aceptable la violencia contra los estudiantes. No sabemos exactamente qué estaba pasando entre el acosador y el hijo de Nanette. Tampoco sabemos qué pasó con la víctima infantil golpeada por Nanette. Nunca hubo ningún informe sobre si el niño resultó gravemente herido. Y lo último que supimos fue que Nanette fue liberada de la cárcel con una fianza de $10,500 y enfrenta varios cargos diferentes, incluido asalto en tercer grado y allanamiento de morada en un autobús escolar. Número 9. Brianna Broach. El 28 de octubre de 2018, Brianna Broach fue arrestada por el Departamento de Policía de West Hartford. Fue acusada de alteración del orden público en segundo grado y conducta delictiva en tercer grado. Luego, después de que el caso se convirtiera en noticia nacional, casi fue acusada de un crimen de odio. La razón por la que esto se convirtió en titulares nacionales fue porque la ex estudiante de la Universidad de Hartford, que tenía 18 años en ese momento, había estado acosando a su compañera de cuarto de una manera inquietante y bárbara. Por el bien de la historia, es importante decir que Brianna era una chica blanca y su compañera de cuarto era una chica negra. También es importante que echemos un vistazo a cómo Brianna estaba torturando a su compañera de cuarto, Jaycee Rowe. En primer lugar, esta fue una tortura sutil. Brianna no estaba abusando físicamente de su compañera de cuarto, sino que estaba jugando con sus cosas y envenenándola en secreto. Brianna puso salsa de almejas con moho en la loción de Jaycee, frotó tampones usados en todo su equipo escolar y empujó su cepillo de dientes donde el sol no brilla. Sí, exactamente donde piensas. Luego Brianna recurrió a su página de Instagram para alardear de haber intimidado a su compañera de cuarto con prejuicios extremos. Brianna dijo que finalmente, después de un mes y medio de escupir el aceite de coco de Jaycee y todas las demás cosas que ya mencionamos, pudo deshacerse de su compañera de cuarto, a quien llamó Barbie Jamaicana. Al final, Brianna realmente no se metió en muchos problemas. Se vio obligada a realizar 200 horas de servicio comunitario, y una vez que completara su servicio, los cargos por daños y perjuicios serían desestimados, y podría seguir adelante como si nada hubiera pasado. Número 8. Maestras acosadoras de Luisiana. En febrero de 2017, una niña de 11 años en Luisiana fue acosada sin descanso, pero no fue por sus alumnos, fue acosada por sus maestras. Una de las maestras de la niña le dijo que fuera a su casa y se suicidara, e incluso amenazó a otros estudiantes en la clase si no golpeaban a la niña. Y cuando la maestra responsable de las amenazas y el acoso inicial fue sacada del salón de clases, la nueva maestra continuó con el abuso. Ahora ambas maestras de Luisiana enfrentan cargos criminales. Las maestras son Anne-Marie Shelvin y Tracy Gallo. Según el alguacil de la parroquia de Landry, Bobby Guidros, fue la madre de la niña quien primero denunció el abuso, pero nunca se hizo nada al respecto. El abuso continuó y la madre volvió a la comisaría en abril para presentar otra denuncia. Fue Anne-Marie Shelvin quien comenzó este lío al amenazar con reprobar a 3 de sus alumnos si no agredían físicamente a la pobre niña. Ella también fue quien le dijo a la niña que se quitara la vida. Shelvin se negó a ayudar a la niña con su tarea, no le enseñó nada en clase y finalmente la sacaron. Pero fue entonces cuando la asistente de su maestra, Tracy Gallo, se hizo cargo de la clase y continuó con la intimidación. Aparentemente fue una represalia por meter a Shelvin en problemas. Afortunadamente el caso fue fácil de procesar porque las cámaras de vigilancia de la escuela captaron el abuso en múltiples ocasiones. Eso es abuso físico entre Gallo y la niña. Los maestros ahora están siendo acusados de malversación en el cargo e interferencia en las operaciones escolares. Número 7. La mamá ciberacosadora. Guadalupe Shaw tenía 14 años cuando ella y uno de sus amigos más jóvenes acosaron cibernéticamente a una niña de 12 años llamada Rebecca Sedgwick de una manera agravante. El acoso cibernético fue tan terrible que el 9 de septiembre de 2013 Rebecca saltó a su muerte desde un silo de concreto. Aproximadamente un mes después del incidente, la madre de Guadalupe Shaw, Vivian Bosburg, fue arrestada y acusada de 2 cargos de abuso infantil y 4 cargos de negligencia infantil. Según el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, el arresto de Vivian no estaba directamente relacionado con el caso de acoso. Sin embargo, Judd también dijo que la manzana no cae lejos del árbol. Vivian fue captada por la cámara abusando físicamente de al menos uno de sus hijos. En las imágenes impactantes que se entregaron a la oficina del sheriff a la luz de lo que sucedió a Rebecca, se puede ver a Vivian golpeando repetidamente a un niño en la cabeza. Mientras tanto, otro niño está tirado en el suelo inconsciente, y alrededor de la mujer hay otras personas en el video que se ríen y maldicen como si estuvieran teniendo el mejor día de su vida. Cuando se le preguntó, Vivian admitió que golpeó al niño, su propio hijo, porque estaba teniendo un mal día, y así fue bastante fácil ver
cómo la hija de Vivian, Guadalupe, se había convertido ella misma en una acosadora tan despiadada. Número 6. Malos trabajadores de guardería. Un par de trabajadores de la guardería se enfrentan a algunos cargos graves después de quedarse sin hacer nada y ver a los niños intimidar a un niño pequeño. Esta locura se desarrolló en Ohio en 2019. Emma Dietrich y Joshua Tennant estaban trabajando en el Worthington Learning Center ese verano. Ambos fueron captados en video sentados en una mesa en el pequeño salón de clases alrededor de las 11:21 de la mañana. El niño pequeño se ve en el video siendo intimidado físicamente por los otros estudiantes. Las imágenes muestran que lo levantaron por las piernas, lo balancearon, lo arrastraron y luego se acurrucó en posición fetal mientras lloraba, claramente aterrorizado por lo que estaba sucediendo. Y a través de todo esto, Dietrich y Tennant observaban en silencio con los pies en alto como si hubieran comprado boletos para el espectáculo y no quisieran perderse nada de la acción. Luego Joshua Tennant se levanta, agarra al niño por la pierna, lo lleva como una muñeca rota a una alfombra y lo acuesta bruscamente sobre su cabeza. Ambos empleados fueron arrestados, pero rápidamente puestos en libertad bajo fianza. ¿Crees que algo como esto debería permanecer en los registros permanentes de los trabajadores de guardería para siempre? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides darle me gusta al video. Número 5. Samuel Reynolds. En Arlington, Texas, un adolescente valiente defendió a un niño que estaba siendo acosado. Su nombre era Samuel Reynolds, de 16 años. Era un estudiante de segundo año en Arlington High School y se esforzó por intervenir cuando vio que alguien era víctima de un acosador. El otro adolescente estaba siendo agredido, molestado y ridiculizado por un chico de 15 años. Entonces Samuel lo paró antes de que las cosas se salieran de control. El niño que estaba siendo molestado fue descrito como más pequeño y un objetivo real para los niños malos locales. Según Christopher Cook, de la policía de Arlington, Samuel había comenzado a tener problemas con el acosador en los días posteriores a la pelea que terminó. Entonces el bravucón se enfrentó a Samuel en el pasillo de su propio complejo de apartamentos, sacó un arma y le disparó. Cook calificó el incidente de insensato, trágico y dijo que podría haberse evitado fácilmente. Lo único que realmente preocupaba a la policía en el momento del incidente era cómo el niño se hizo con el arma. Este era un bravucón desquiciado en una escuela secundaria que caminaba con una pistola cargada y usó esa arma para vengarse de Samuel, que solo había estado tratando de hacer lo correcto, detener a un bravucón y mantener la paz. El tirador fue arrestado en febrero de 2020, pero considerando su edad no tenemos más información sobre su nombre o cuál será su castigo. Número 4. Chelsea Casas. El 19 de mayo de 2019, un hombre extremadamente molesto se puso en contacto con la policía de Elmwood, de Indiana. El hombre dijo que su nieto acababa de ser golpeado. El labio de su nieto estaba partido, le brotaba sangre de ambas fosas nasales y estaba temblando hasta la médula. Luego el niño le dijo a su abuelo que un niño de la escuela lo había bofeteado en la cara con la ayuda de su madre. La madre es Chelsea Casas, de 33 años, que fue arrestada y llevada a la cárcel del condado de Madison bajo sospecha de contribuir al maltrato de un menor. Todo sucedió cuando la víctima, un niño de 10 años, salía de una ferretería con uno de sus amigos. Acababa de ir a la tienda a comprar dulces y estaba ansioso por empezar a masticarlos. Fue entonces cuando Chelsea, la madre de uno de los compañeros de clase del niño, pasó lentamente en un automóvil azul. Su hijo señaló al niño, dijo que estaba harto de que lo intimidara y pidió salir del auto. Fue entonces cuando el hijo de Chelsea se acercó al bravucón y lo abofeteó con fuerza, tan fuerza que las dos fosas nasales del niño comenzaron a sangrar. El bravucón que había sido bofeteado fue a su casa y le contó a su abuelo, quien luego involucró a la policía. Los policías fueron a la casa de Chelsea, donde fue arrestada por supuestamente incitar a su hijo a golpear al acosador. Originalmente le había dicho al niño, después de que lo abofetearan, que era justicia por todas las veces que había agredido a su hijo en la escuela, al menos en esas palabras. Cuando la policía se la llevó, Chelsea lloró como un bebé. Número 3. El buen samaritano que salió mal. Un buen samaritano fue confundido con un secuestrador de niños y su nombre y rostro se difundieron en las redes sociales, lo que resultó en bastante vergüenza, humillación y violencia física muy real. Según el Departamento de Policía de Florida, todo sucedió durante un juego de softball en el verano de 2017. El hombre estaba en el juego con algunos amigos en Lakeland cuando vio a una niña de no más de 2 años caminando sola por el complejo deportivo. Estaba preocupado, así que se acercó a la niña y caminó con ella en un intento de encontrar a sus padres. Aquí es donde las cosas salieron terriblemente mal. Luego se informó a los padres de la niña que su hija estaba caminando con un hombre extraño en dirección al patio de recreo. Alguien vio a la niña con el hombre adulto desconocido y en lugar de acercarse a él, se fue a buscar a sus padres. Los padres entonces pensaron que su hija estaba siendo secuestrada y se reunieron en grupo. Luego rastrearon a su hija, encontraron al hombre con el que estaba y casi lo matan a golpes. Lo tiraron al suelo y en grupo lo patearon, golpearon y pisotearon su cabeza. Afortunadamente el buen samaritano sobrevivió.
y dado que él es padre de 2 hijas, ni siquiera estaba tan enojado. Le dijo a la policía que entendía por qué los padres habían reaccionado de esa manera, a pesar de que solo estaba tratando de hacer lo correcto. Ahora aquí es donde entra el juego de la intimidación. El padre de la niña estaba furioso porque el buen samaritano no fue arrestado, así que consiguió su nombre, lo encontró en Facebook y difundió su información por toda la web. La comunidad de Lakeland luego se unió para sacar al hombre y su familia de la ciudad. Fue ridiculizado, amenazado y finalmente abandonó la ciudad por su propia voluntad. Empacó las maletas de su familia y se fue antes de que una pandilla de gente del pueblo con orcas apareciera en la puerta de su casa. Número 2. Terrorismo en el aula. Brent Clark tenía 15 años cuando enfrentó cargos de terrorismo. Brent tomó una decisión extremadamente precipitada después de ser intimidado sin descanso por uno de sus compañeros de clase en la escuela secundaria. El 22 de marzo de 2007, en Mesa, Arizona, Brent siguió a una compañera de clase desde la escuela hasta su casa. Luego la tomó como rehén a punta de cuchillo. Después el adolescente fue acusado de terrorismo, secuestro y asalto agravado. Según Brent, no era así como se suponía que iba a suceder todo. El estudiante de 7º grado estaba enojado, sintiéndose atormentado e indefenso. Ya había sido suspendido por problemas disciplinarios y no podía soportar las burlas que ocurrían en la escuela. Denunció el acoso a un profesor, pero supuestamente el profesor no hizo nada. Finalmente, después de 9 largos meses de acoso diario, Brent estalló y tramó venganza. Trajo un cuchillo a la escuela y planeaba apuñalar a su bravucón, pero ese fatídico día no pudo encontrar a la estudiante que planeaba apuñalar. En cambio, siguió a una chica aleatoria de 14 años a su casa después de la clase de español. Luego la empujó contra una pared y sostuvo una navaja contra su garganta. Solo duró unos segundos y Brent la soltó rápidamente, pero fue suficiente para arruinar su vida. La policía encontró una pistola en su mochila, cinta adhesiva, un pasamontañas y una cuerda. Brent pasó los siguientes 8 meses de su vida en un centro de detención juvenil, donde la intimidación fue mucho peor que cualquier cosa que haya experimentado en la escuela. Y aunque quedó en libertad bajo fianza y permaneció en arresto domiciliario, aún está pendiente el cargo de terrorismo, que podría darle a Brent 25 años de prisión. Número 1. Entrar en la lucha. En septiembre de 2011 fue arrestada Daphne Mellin de Long Island, Nueva York. Su arresto se produjo luego de una extraña interacción entre su hija de 12 años y otra niña de 12 años que la había estado acosando. Según la policía, Daphne había animado a su hija a luchar contra su acosador. Realmente la incitó a hacerlo, llevándola a la violencia. Luego, una vez que los adolescentes habían estado peleando durante unos minutos, Daphne entró en acción. Escupió en la cara de la niña, la agarró por el pelo y le dio un rápido rodillazo en la cabeza. Desafortunadamente para Daphne, quien probablemente pensó que estaba siendo una madre valiente, la violencia fue capturada en video y publicada en línea. Daphne fue arrestada por golpear a una niña, a pesar de que esa niña había estado acosando cibernéticamente a su hija. Obviamente no puedes golpear a niños de 12 años. Según Daphne, ella había incitado a la violencia porque la escuela se negaba a hacer algo en contra del acoso, y alguien tenía que detenerla antes de que su hija tuviera demasiado miedo de ir a la escuela. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. Si estuvieras siendo acosado en la escuela secundaria, ¿preferirías que tus padres aparecieran para luchar contra el acosador o simplemente dejarte a ti para que te encargues de ello? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda dejar un pulgar arriba, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos interesantes como este.